Teorías, ciencias, noticias y más presenta. La COVID-19 parte 2. Epidemiología. En esta enfermedad se describe un triángulo epidemiológico causal que está formado por el medio ambiente, el agente etiológico, el virus SARS-CoV-2, y el huésped. Transmisión de persona a persona. Las rutas de transmisión de persona a persona del agente etiológico SARS-CoV-2 incluyen la transmisión directa por inhalación de microgotas y aerosoles liberadas a través de tos, estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las manos con superficies contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También se puede transmitir a través de la saliva, y posiblemente por la ruta fecal oral. Un estudio con 2.143 niños sugiere que este grupo de la población puede ser un factor crítico en la rápida propagación de la enfermedad. De acuerdo con los estudios publicados en las revistas científicas New England Journal of Medicine, el 17 de marzo de 2020, y The Lancet Microbe, 2 de abril, la persistencia en las distintas superficies es la siguiente. Papel y pañuelos de papel. 3 horas cobre. 4 horas cartón. 24 horas madera. 2 días tela. 2 días acero inoxidable. 3 días plástico de polipropileno. 3 días cristal. 4 días billetes. 4 días la parte de fuera de una mascarilla. 7 días de 21º a 23º y a 40% de humedad relativa. A 71º y a 65% de humedad relativa. La Organización Mundial de la Salud recomienda por este motivo que se desinfecten las superficies, especialmente en el entorno sanitario. Fuera de este, el rol que puede tener la transmisión por fomites es desconocido, pero menos importante que cuando se produce por contacto estrecho con una persona infectada. Ritmo reproductivo R0. El número reproductivo R0 es el número promedio de nuevos contagios que una persona infectada puede generar. Cuanto mayor es este, mayor es el potencial pandémico de una enfermedad. La Academia China de las Ciencias estimó en febrero de 2020 para la COVID-19, un número reproductivo R0 igual 4, aunque existe incertidumbre sobre muchos de los factores que se tomaron en consideración para calcular el R0. El Imperial College de Londres calculó un R0 igual 1,5 a 3,5. Paciente 0 se llama caso índice o paciente 0 al caso que da lugar a la atención del investigador y origina acciones para conocer un foco de infección. Corresponde al primero caso confirmado por la autoridad sanitaria y conduce, indica, hacia un brote localizado. Paciente 1 a veces el primer caso de COVID-19 identificado por el sistema sanitario, caso índice o paciente 0, no coincide con el caso que da origen a la epidemia. El caso índice auténtico o caso primario sería el primero que inicia el brote epidémico. Agente etiológico. El agente causal de la COVID-19 es el virus SARS-CoV-2, que es un tipo de ortocoronavirinae. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, tras provocar la epidemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal, un murciélago, a uno humano. 69. El genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN, y se clasifica como virus ARN monocatenario positivo. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad china de Wuhan. Fisiopatología. El ARN del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales. La proteína S, spike protein, la proteína E, envelope, la proteína M, membrane, y la proteína N, nucleocapsid. La proteína N está en el interior del virión asociada al RNA viral, y las otras 4 proteínas están asociadas a la envoltura viral. La proteína S se ensambla en homotrímeros, y forma estructuras que sobresalen de la envoltura del virus. La proteína S contiene el dominio de unión al receptor celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la celular y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar. 16. El SARS-CoV-2 penetra en la célula empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2 por sus siglas en inglés, una exopeptidasa de membrana presente fundamentalmente en el riñón, los pulmones y el corazón. 75. Se ha observado que los casos graves de COVID-19 presentan niveles de angiotensina segundo muy altos. Y el nivel de angiotensina segundo se ha correlacionado con la carga viral de SARS-CoV-2 y el daño pulmonar.
Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría estar en relación con la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 2 por parte del virus. Este mismo mecanismo fue observado en el brote producido por síndrome respiratorio agudo grave en 2003. 16. La glicoproteína S de la envoltura del virus interacciona con el receptor celular AC2. Enzima 2 que convierte la angiotensina, una proteína de la membrana celular que cataliza la conversión de angiotensia I en el nonapéptido angiotensina 1, 9 o de angiotensia II en angiotensina 1, 7. El virus entra por endocitosis. Una vez en el endosoma ocurre una baja de pH mediada por lisosomas, que promueve la fusión de la membrana del endosoma con la envoltura del virus, lo que libera la nucleocápside al citoplasma. Proteasas celulares degradan la cápside y el genoma del virus queda libre en el citoplasma. A continuación, al ser un genoma ARN sentido positivo, la maquinaria celular traduce directamente a poliproteínas que son procesadas y se forma el complejo de replicación y transcripción. Luego se sintetiza la hebra complementaria de ARN pregenómico sentido negativo que servirá como molde para replicar el genoma viral sentido positivo. Además, el complejo de replicación y transcripción sintetizará a una serie de ARN subgenómico sentido positivo, más pequeños. Estos son los que se traducirán a las proteínas virales. Todo este proceso ocurrirá en el citoplasma de la célula. Se irán sintetizando las proteínas estructurales que se expresarán en la membrana del retículo endoplasmático. Ahí, en el retículo, es donde ocurrirá el ensamblaje. De hecho, la envoltura del virus proviene de la membrana del retículo endoplasmático. La partícula viral viajará, a través del sistema de transporte de vesículas celular en el que interviene el aparato de Golgi, hasta la superficie. La partícula viral saldrá de la célula por exocitosis. Tras una última fase de maduración, en la que intervienen proteasas virales, todos los componentes del virus encajarán, la partícula será infecciosa y podrá comenzar un nuevo ciclo celular. El virus puede pasar a través de las mucosas, especialmente la mucosa nasal y laríngea, luego ingresa a los pulmones a través del tracto respiratorio. Entonces el virus atacaría a los órganos objetivo que expresan la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, como los pulmones, el corazón, el sistema renal y tracto gastrointestinal. El virus comienza un segundo ataque, causando que la condición del paciente empeorara alrededor de 7 a 14 días después del inicio. La reducción de linfocitos B puede ocurrir temprano en la enfermedad, que puede afectar la producción de anticuerpos en el paciente. Además, los factores inflamatorios asociados con las enfermedades que contienen principalmente IL-6 aumentaron significativamente, lo que también contribuyó al agravamiento de la enfermedad alrededor de 2 a 10 días después del inicio. El espectro clínico de COVID-19 varía de formas asintomáticas a condiciones clínicas caracterizadas por insuficiencia respiratoria severa que requiere ventilación mecánica y apoyo en una unidad de cuidados intensivos, UCI, a manifestaciones en varios órganos y sistemas produciendo sepsis, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica. El período de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, oscila en general entre los 4 y los 7 días, en el 95% de las ocasiones es menor a 5 días. Los límites extremos se han establecido entre 2 y 14 días después del contagio. A nivel inmunológico, se ha evidenciado niveles elevados de IL-6 y otras citoquinas proinflamatorias en pacientes con COVID-19 grave. Esta observación, junto con otros parámetros clínicos asociados a casos graves como linfopenia e hiperferritinemia, ha llevado a hipotetizar que un subgrupo de pacientes de COVID-19 puede sufrir un síndrome de liberación de citoquinas. El síndrome de liberación de citoquinas, CRS por sus siglas en inglés, también denominado tormenta de citoquinas, es un síndrome causado por una respuesta inflamatoria sistémica mediada por citoquinas que puede desencadenarse por una variedad de factores como infecciones y algunos medicamentos. Las citoquinas son proteínas solubles que actúan sobre las células del sistema inmune y que regulan la activación, proliferación y reclutamiento celular. El síndrome de liberación de citoquinas se produce cuando se activan grandes cantidades de leucocitos, neutrófilos, macrófagos y mastocitos, y liberan grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. El CRS se describió inicialmente como un efecto adverso de terapias con anticuerpos monoclonales, y es frecuente también en las terapias con células CAR, células T con receptor de antígeno quimérico.
Las principales citoquinas implicadas en la patogénesis del CRS incluyen la interleuquina, IL-6, la IL-10, el interferón, IFN, la proteína quimiotáctica de monocitos 1, MCP1, y el factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos, GMCSF. Otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral, TNF, IL-1, IL-2, IL-2, receptor, e IL-8 también se han descrito durante el CRS. La patogénesis del CRS en pacientes con COVID-19 es todavía desconocida. Sin embargo, las observaciones clínicas apuntan a que cuando la respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema inmune debilitado, el virus se propagaría de forma más eficaz produciendo daño en el tejido pulmonar, lo que activaría a los macrófagos y granulocitos y conduciría a la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Esta inflamación pulmonar aumentada estaría asociada al síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, que se ha descrito como la principal causa de mortalidad por signos y síntomas. Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de síntomas que oscilan desde leves a muy graves, entre ellos fiebre, disnea y tos seca. 11. La diarrea y otros síntomas de rinofaringe, como estornudos, rinorrea y dolor de garganta, son menos frecuentes. 81. Aunque las personas de avanzada edad son más vulnerables a la enfermedad, a mitad de marzo de 2020, la OMS recordó que los jóvenes también pueden tener complicaciones e incluso llegar a la muerte por el virus. Los síntomas de la COVID-19 son inespecíficos y su presentación, según la OMS, puede incluso carecer de síntomas, asintomático. En base a una muestra estadística de 55.924 casos confirmados por laboratorio, la frecuencia de presentación de los síntomas en la población china era la del cuadro adjunto. Síntoma presente. Frecuencia, por ciento. Fiebre 87,9%, tos seca 67,7%, fatiga 38,1%, producción de esputo 33,4%, disnea 18,6%, dolor muscular o dolor en las articulaciones 14,8%, dolor de garganta 13,9%, dolor de cabeza 13,6%, escalofríos 11,4%, náuseas o vómitos 5,0%, congestión nasal 4,8%, diarrea 3,7%, hemoptisis 0,9%, congestión conjuntival 0,8%, hipoxia silenciosa. Se ha informado de la pérdida completa del olfato, anosmia, en un 80% de los diagnosticados, llegando a 88% los que presentan algún grado de alteración en el gusto. 85 otros han registrado la pérdida súbita del olfato y el gusto de forma menos frecuente, sin que la mucosidad fuese la causa. Al principio se informó que los síntomas incluían fiebre en el 90% de los casos, malestar y tos seca en el 80% de los casos, y dificultades respiratorias en el 20% de los casos. La revista The Lancet publicó el 24 de enero un estudio de los primeros 41 casos de pacientes ingresados con el diagnóstico confirmado, desde el 16 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020. 81 de ellos, menos de la mitad, tenían enfermedades subyacentes, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Los síntomas comunes al inicio de la enfermedad fueron fiebre, tos seca y mialgias o fatiga. Los síntomas menos comunes fueron la producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea. La disnea se desarrolló en 22 de 40 pacientes, 55%, con una mediana del tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la disnea de 8 días. Presentaron linfopenia 26 de 41 pacientes, 63%. Todos los pacientes tuvieron neumonía con hallazgos anormales en la TC de tórax. Algunos de los infectados pueden ser asintomáticos y mostrar resultados de la prueba que confirman la infección, pero no muestran síntomas clínicos, por lo que los investigadores han emitido consejos de que las personas con contacto cercano con los pacientes infectados confirmados deben ser monitoreadas y examinadas de cerca para descartar la infección. Gracias.